Hola Viviana, ¿cómo está? ¿Me escucha? Hola, querido Nelson, ¿cómo está? Sí, lo Bien, escucho, qué muchas gusto. gracias. Ya estamos en vivo y en directo, Viviana. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio para poder conversar de muchas cosas que pasan en el país. Y me gustaría, porque fue muy complicado, pero muy complicado tenerla a usted justo en el tema del juicio político por obvias razones. ¿Quedó algún vacío, Viviana, en usted, en el grupo, ese vacío de no haber llegado hasta el final y concluir el juicio político? Hola Nelson, un abrazo para ti y para toda la audiencia de Hablando Claro. Pido primero disculpas porque teníamos ya con anterioridad ya pactada esta entrevista y siempre se suspendía. En cuanto a, se suspendía por motivos de mi agenda, ¿no? Para aclarar, pero muchísimas gracias por este espacio. En cuanto al tema del juicio político, a nosotros nos queda la satisfacción del deber cumplido. Hace 5 meses yo emprendí una investigación y una acción de fiscalización en contra del presidente saliente Guillermo Lasso, y eso desemboca en que él decrete la muerte cruzada y hoy estemos en elecciones anticipadas porque el presidente nunca tuvo las pruebas ni los sustentos para poder desvirtuar los hechos que nosotros alegábamos dentro de todo este proceso, y él Ujú. ahora quedará en la historia como el presidente que sale por la puerta trasera de Carondelet porque no contaba con los votos necesarios para seguirse sosteniendo en el cargo, y por ello, aunque este decreto, como lo hemos ya nosotros manifestado, sea inconstitucional, sea ilegal, porque no se ajustaba con los parámetros jurídicos contemplados para alguna de las causales Claro. para el decreto de muerte cruzada, incluso un decreto muy mal elaborado, se fundamentaba en una obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo y finalmente lo decreta por grave conmoción social, y en Ujú. el país no existe conmoción social. Cierto es que existe conflictividad social por los altos indicadores de criminalidad, de inseguridad, entre otros factores que hoy tienen aterrorizada a la población, pero te puedo decir que este es el triunfo del pueblo, el triunfo de 18 millones de ecuatorianos que clamaban justicia, que clamaban dignidad, que no podían seguir tolerando a este gobierno neoliberal que ha aniquilado a las familias ecuatorianas y que ha llevado al Ecuador en convertirse en un país sangrante, doliente, y que hoy demanda de mucha responsabilidad en estas elecciones anticipadas. No se puede improvisar, las soluciones sin duda no serán a corto plazo, se tendrán soluciones que la gente pueda palpar y sentir de forma real a mediano y largo plazo, pero recalco, es la victoria del pueblo ecuatoriano, y yo como mujer, como santodomingueña, como la voz de 18 millones de ecuatorianos que fui en la Asamblea Nacional, me siento satisfecha con la felicidad de que hoy el pueblo tuvo una salida constitucional y democrática para un grave conflicto y problema que lleva por nombre Guillermo Lasso, estimado Nelson. Ok, pero Viviana, ¿el tema del juicio queda ahí, se sepulta o en algún punto de la historia se reactivará o esto tendrá algún otro camino? Porque sí queda como el tema bueno, ya, ok, elecciones anticipadas, chévere, ya Lazo se va, ojalá que sea el 20 de agosto en primera vuelta para que ya no se Será. extienda la tortura, pero queda ese saborcito de esto se puede reactivar, Viviana, o ya ahí se olvidó. Nelson, la victoria del pueblo ecuatoriano será contundente en primera vuelta y será con el binomio de la Revolución Ciudadana, con nuestra compañera Luisa González, quien será la primera presidenta electa del Ecuador en las urnas. Y en cuanto a Guillermo Lasso, hay que recalcar que una vez que se instale la nueva Asamblea Nacional para este periodo de transición, nosotros podremos reactivar nuevamente este proceso de juicio político al momento en el que quedó suspendido. Ok, Esto es ya perfecto. con la finalización del debate y que el nuevo presidente o presidenta de la Asamblea Nacional pueda convocar, de acuerdo a lo que establece la ley, en un tiempo de 72 horas para la votación. Recordemos que no es que ya no se puede dar paso a lo que quedó iniciado con este proceso de destitución, y creo que los ecuatorianos también esperan que este presidente se vaya inmediatamente, no se quede más días de los que ya se está quedando al frente del pueblo ecuatoriano sin un contrapeso de poderes como es la Asamblea Nacional, pero recalco, se puede volver a reactivar este proceso de juicio político. Qué bueno, eso es interesante, por ejemplo, no se sabía y sería súper bueno saber primero cómo se conforman las fuerzas políticas el rato en que tengamos las elecciones y luego ver si se reactiva, porque realmente quedó ese sinsabor. Y en temas de líneas judiciales, Viviana, el tema de Lazo
tiene su camino hecho o se va a truncar? Hablamos de fiscalía. Bueno, recordemos que tenemos en este momento una Fiscalía General del Estado que es selectiva, que no es diligente, que es muy lenta cuando le conviene y otras veces es muy ágil cuando se trata de la oposición política, cuando se trata de perseguir a la revolución ciudadana, a los dirigentes de nuestro movimiento político. Hay que recordar que existe ya una denuncia interpuesta en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, así Claro. como también la denuncia que nosotros presentamos con nuestra compañera Pamela Aguirre, y quienes habla Viviana Veloz, también en contra de el cuñado del presidente de la República, el señor Danilo Carrera Druet. Nosotros esperamos que esta investigación avance de manera diligente porque el país espera respuestas. Yo siempre manifestaba en la Asamblea Nacional, en cada una de mis intervenciones, que no basta tan solo con la censura, con la destitución y hoy con que él se vaya a la casa de manera anticipada, sino que también tiene que existir la justicia penal, la sentencia penal por los diferentes actos de corrupción en los que se encontraría involucrado el presidente de la República y su vínculo más cercano. Hay que recordar que no solamente es del caso Encuentro, es del caso León de Troya, el Claro. caso Papeles de Pandora, el caso Danubio, el caso Narcogenerales. Incluso ayer nosotros de forma irónica nos reíamos, ¿no? Que este presidente lo condena en sus palabras y parece que no sabe y que gobierna de forma tan desatinada. Pone al frente de la Secretaría Nacional Anticorrupción a la señora Belén Cordero, olvidando que su esposo, el ex secretario jurídico de la presidencia, el doctor Pozo, está involucrado en el caso Danubio y que la fiscalía aún no nos da respuestas de qué es lo que va a suceder, cuándo se van a formular cargos. Nosotros esperamos que esta investigación culmine de manera exitosa, se puedan formular los cargos si se encuentran las evidencias necesarias, porque nadie puede quedar en la impunidad. Ahora vamos a ver qué tan selectiva, qué tan imparcial es la señora fiscal y que solicite al juez competente que actúe con todo el peso de la ley, porque no se puede tolerar la corrupción y eso es algo que nosotros hemos manifestado. Tolerancia cero con los actos de corrupción y este gobierno evidentemente debe ser investigado y la nueva asamblea también fiscalizará todos y cada uno de los actos que hayan realizado dentro de este periodo que no ha tenido precisamente este contrapeso de poder y esta acción de control político y fiscalización como lo ejerce la Asamblea Nacional, estimado Nelson. Y hablando de asamblea, usted va a repetir, Viviana, o sea, usted va a estar en la papeleta en estas elecciones anticipadas. Usted obviamente fue asambleísta. Hoy van a retomar el trabajo en la asamblea. ¿Cómo están las campañas? Porque básicamente ya estamos en periodo de campaña. Suya en particular, vimos una gran movilización en Santo Domingo, si no me equivoco. Y luego su campaña y luego también la campaña general, la grande, que es la de la presidencia. ¿Cómo enfrenta la RC estas campañas anticipadas? Mire, nosotros podemos palpar el apoyo, el cariño de la ciudadanía en cada uno de nuestros recorridos. En mi rendición de cuentas, aquí la ciudadanía me recibió con una caravana de bienvenida, con afecto, con cariño, y entonces tú sientes que has hecho las cosas bien. Y cuando tú ves ese respaldo de la gente, también entiendes que cuando actúas en la Asamblea Nacional de forma frontal, de forma transparente, de forma responsable por el bienestar de la gente, cuando legislas para la gente, con la gente, esa es la recompensa que uno tiene. En Santo Domingo de los Áchilas es bastión indudablemente de la Revolución Ciudadana. Recordemos que el 5 de febrero nosotros ganamos con más del 63%, dos Wow. alcaldías, prefectura, 10 concejalías, 7 presidencias de juntas parroquiales, entre otras vocalías también de las juntas parroquiales. Y ayer que nosotros recibimos a Luisa González, nuestra futura presidenta del Ecuador, se pudo palpar ese apoyo multitudinario. La gente salió masivamente a caminar en las calles con su candidata a la presidencia, con su futura presidenta. Salía la ciudadanía de sus locales, de los edificios por las ventanas, saludando a Luisa, haciéndole saber que nos respaldan porque saben que hicimos las cosas bien en el gobierno de la Revolución Ciudadana, saben que nosotros somos ese legado del presidente Rafael Correa, pero además también la gente sabe que hoy no es el momento de improvisar, que es el momento de elegir responsablemente y por ello también desde la Asamblea Nacional nosotros sabemos que debemos llegar a construir una agenda legislativa que debe ser más técnica que otra cosa y que hay temas prioritarios, hay reformas institucionales,
pero sobre todo lo más prioritario es el tema de la seguridad, el tema de los derechos pendientes que no pueden dejarse de lado y que debe ser además una agenda abierta, una agenda que pueda construir puentes de unidad y que pueda conjugar esfuerzos también con el Ejecutivo y por ello nosotros creemos que también en estas nuevas elecciones del 20 de agosto vamos a contar con ese apoyo de la ciudadanía que se vio reflejado el 5 de febrero y que hoy por hoy, a pesar de la persecución política y de la proscripción que hemos sufrido, somos la principal fuerza política que tiene el Ecuador y esto se verá reflejado nuevamente el 20 de agosto. Sabemos y entendemos y estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta porque si algo nos ha caracterizado es que nosotros no solo recorremos el territorio en época electoral, Nelson, nosotros Claro. tenemos siempre un contacto cercano con la ciudadanía día a día. No solamente hemos trabajado en la Asamblea Nacional, sino que nosotros construimos también puentes de diálogo con la ciudadanía y por ello, cuando tenemos estas actividades como las del día de ayer, la gente sale con profundo amor, con profundo agradecimiento, sale con esperanza, porque el resurgir de la patria, Nelson, no es un sueño solo de Viviana Veloz, es un sueño de 18 millones de ecuatorianos que confiamos en Andrés, que confiamos en Luisa, que va a ser nuestra futura presidenta y que sabemos que a través de este gobierno de transición vamos a tener la obligación de poner la casa en orden y preparar el camino para el 2025 para el nuevo gobierno que también tendrá estas mismas prioridades. Tendrá que Claro. venir con un plan de acción en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, de educación, pero también en atacar las causas generadoras de la violencia y también poder combatir el hambre, que es uno de los principales problemas que hoy tienen las familias ecuatorianas. La RC, por ejemplo, siempre ha dado este paso adelante en temas de género. Ha sido, creo que, el movimiento que más participación ha dado a las mujeres. Usted es un claro ejemplo de aquello. En la época cuando estuvieron en los 10 años, la asamblea fue presidida y la conformación del frente parlamentario era de mujeres, es decir, la RC no ha sido indiferente en ese sentido, ni es que se le ocurrió ahorita. Sin embargo, sí marca una diferencia el tema de tener a la única mujer en la papeleta presidente y también al único hombre en la papeleta de vicepresidente, porque Arauz básicamente es el único varón y Luisa la única mujer. Este cambio este movimiento de RC, ¿es suficiente, Viviana? ¿Crees tú que realmente esto les va a valer para tener los votos necesarios para culminar esto en primera vuelta? Nelson, nosotros creemos que es el tiempo de las mujeres y la RC, como usted lo acaba de manifestar, siempre ha creído en nosotras las mujeres, siendo que en un mundo, en un país, por decirlo así, machista, patriarcal, a las mujeres siempre se nos exige el doble para estar en los espacios de la política, pero en la Revolución Ciudadana a nosotros se nos ha permitido estos espacios, se nos ha confiado grandes proyectos, pero además hoy nuestro binomio que está encabezado por una mujer, la única mujer candidata a la presidencia del país, es no por cumplir un proceso que está contemplado en el Código de la Democracia, no por cumplir con factores legales, sino porque, como lo hemos dicho, creemos en las mujeres, es tiempo de las mujeres y es tiempo que el Ecuador esté gobernado por una mujer que tiene las credenciales necesarias para estar al frente conduciendo al Estado, una mujer preparada, capacitada, que conoce de la administración pública, que tiene profundos conocimientos también en diferentes materias y que sin duda hará un gran equipo también con el compañero Andrés Arauz, que tendrá también la responsabilidad de trabajar en el área económica para ir solucionando todos los problemas pendientes que tiene el Ecuador y que el gobierno de Lazo no pudo subsanar. Recalco, es tiempo de las mujeres y la revolución ciudadana, no solo ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás, ha demostrado que confía en nosotras, que respeta nuestro pensamiento, nuestro criterio, pero además también saben que nosotros podemos trabajar de forma orgánica, de forma responsable, con profundos principios y convicciones por el bienestar de la ciudadanía, y así lo hará nuestra compañera Luisa González. Luisa ha mencionado, Viviana, el tema de una constituyente. Explíquenos, yo en algún momento ya estamos haciendo los trámites para tener a Luisa, aunque irónicamente entrevistamos a Luisa antes de que ya se la designe como candidata, y ahí yo le saludaba y le decía, bueno, de pronto estamos ya conversando con la futura presidenta, qué sé yo, y vea, salió como candidata. Ya le vamos a preguntar a ella, pero Viviana, su percepción, porque va a ser parte del equipo seguramente en la asamblea. La constituyente, ¿por qué ir por ese lado
y si esto significa paralizar al país en temas políticos otra vez. Eso es lo que nos causa un poquito de curiosidad. Ir por una constituyente, otra vez entramparse en temas políticos cuando necesitamos soluciones rápidas. No, creo que más allá de ver el mecanismo, hay que analizar las formas en las que se va a atacar y combatir los problemas que tiene el Ecuador, entre ellos también los problemas de institucionalidad, Claro. la debilidad y la falta de credibilidad en la democracia. Podría ser la constituyente un mecanismo, pero vuelvo y repito, nosotros vamos a evaluar cuál es ese mecanismo, Ok. pero yo te puedo decir con toda certeza que nosotros no buscamos paralizar el país, ya lo hemos demostrado. Nosotros buscamos que el Ecuador vuelva a ser ese jaguar de América Latina, ese referente que teníamos. Hoy el Ecuador es referente de todo lo que no se debe hacer cuando se gobierna. Antes éramos referente de lo que se debe hacer y que se hacía bien hecho, porque pasamos del Ecuador ama la vida al Ecuador salva tu vida. Entonces, vuelvo y recalco, nosotros más que ver en este momento, y yo eso hago un llamado, más que ver el mecanismo, debemos ver la solución para atacar el problema. Podría ser una constituyente, O sea, no podría está ser también definido. reformas desde la Asamblea Nacional, Claro, también. aún no está definido. Lo que sí está definido es que nosotros no vamos a gobernar sobre la base del odio, de la venganza. Nosotros vamos a gobernar construyendo puentes de unidad, vamos a gobernar encontrando los puntos comunes que tenemos de consensos. Creo que la política incluso es entre los disensos tú encuentras estos consensos que son fundamentales para el país, coadyuvar esfuerzos con todos los sectores, con la ciudadanía, con todas las fuerzas políticas, también con las instituciones del Estado, con las Fuerzas Armadas, con las fuerzas policiales, pero eso es lo que en este momento nos debe preocupar y cómo atacar y combatir las causas generadoras de la violencia, porque recordemos que Así ahora, es. antes el principal problema era el desempleo, ahora el principal problema que tenemos los ecuatorianos es la inseguridad, las malditas vacunas, los secuestros que día a día se tienen que vivir. Yo te digo, aquí en mi provincia todos los días secuestran a una persona. No, fue horrible ese video Esa que ya es vimos. la cotidianidad. Es la cotidianidad que se vive y que incluso la gente comienza a normalizarlo, cuando no se debe normalizar estas acciones delincuenciales, y por ello también hemos dicho que Luisa vendrá con mano firme, con mano dura para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, al sicariato, a estos extorsionadores, Así es. vacunadores, secuestradores, que será uno de nuestros principales objetivos, volverle a dar seguridad a la gente y que ningún ecuatoriano tenga miedo al salir de sus casas. Y eso será un trabajo y un eje fundamental dentro de la agenda de nuestra compañera Luisa González y también debe ser dentro de la agenda de la Asamblea Nacional. Viviana, el discurso que se está manejando en torno a la inseguridad, que eso es real y es verdadero. Hay un discurso que está obviamente rondando porque está como candidato, que es el del señor Topic, que es el discurso del vamos de una, yo sé, yo puedo, pam, pum, pim, pim, que ya nos pasó con Guillermo Lazo en su momento. ¿Qué seguridad se tiene de creer por ejemplo, en este tipo de propuestas y cuál es el impacto que puede tener un discurso así en el electorado? ¿Ustedes han evaluado el tema del discurso para hacerlo parecido? Porque de pronto la gente dice, no, es que a mí me gusta que me digan que ya, ahorita, aunque me mientan. Mira, si a nosotros algo nos ha caracterizado es que nosotros no mentimos, nosotros cumplimos la palabra. Ok. Nosotros hemos demostrado que sabemos gobernar y así se lo hizo en el gobierno del presidente Rafael Correa. Y yo hago un llamado porque estas próximas elecciones serán extraordinariamente delicadas. Existe incluso una renovada expectativa de que las elecciones brinden alternativas al fracaso del gobierno de Lazo y Moreno y que se pueda trabajar de forma conjunta con la fuerza pública, con los gobiernos autónomos descentralizados para combatir al crimen organizado. Entonces, el país no está para improvisaciones, no está para que le vengan a vender humo, no está para las mentiras de los politiqueros, de los corruptos, de los demagogos que le quieren decir a la gente que estas soluciones serán a corto plazo. El plan de Luisa González, el plan de Andrés Arauz es construir un Estado fuerte que venga de la mano de un plan de seguridad acompañado de política criminal, porque hay que también recordar, Nelson, que la prevención y el control son dos de los ejes básicos de la política criminal, pero también para tener un Estado fuerte que combata la inseguridad, también se debe trabajar bajo los ejes de la prevención, la inteligencia, la investigación, invertir en presupuesto. Eso es lo que se debe hacer. Hay que recordar también
también que la delincuencia es un fenómeno social complejo que se ha agravado hoy en día por las necesidades sociales, por la pobreza, por la Ujú. inequidad, y el país de ahí necesita también incluso reconstruir este tejido social, volverle a dar dignidad a la gente, que es lo que hoy no tienen, volverles a Ujú. dar oportunidad, volver a garantizar que nuestros jóvenes vayan a la universidad, garantizar que nuestros niños accedan a la educación pública gratuita y de calidad. Porque Nelson, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, nuestros niños no nacen sicarios, Claro. nuestros niños no nacen delincuentes, nuestros niños no nacen en el mundo de las drogas. A nuestros niños le roban la inocencia a los politiqueros demagogos y corruptos que ofrecen que van a cambiar el país y al final no lo hacen. Ellos los condenan a ese mundo de que pocos pueden salir y por eso hemos dicho que dentro del plan también de Luisa vendrá justamente reconstruir el tejido social. Por ello hay que elegir a gente capacitada y preparada, no a gente que les vende humo, que les vende un plan de campaña que es clientelar y que cuando lleguen al ejercicio del poder no lo van a poder cumplir y se volverá a repetir la misma historia que con el presidente saliente Guillermo Lazo. O sea, y yo quiero Ujú. finalizar aquí esta idea que combatir el crimen organizado, Nelson, es un desafío complejo que Ujú. requiere de un enfoque integral, que debe ser coordinado por el gobierno, con las instituciones, con la sociedad en su conjunto y que debe haber propuestas claras. Y la gente debe analizar cuáles son esas propuestas. Y les digo con toda certeza que la propuesta más viable, más ejecutable y más responsable es la propuesta de Andrés y de Luisa, que ya la haremos conocer en los próximos Claro. días para que la ciudadanía sepa cómo vamos a combatir a este grave problema que hoy nos tiene con terror y zozobra. Eso es importante porque por el lado de Topic también se ha criticado mucho de que se habla pero no se demuestra el plan. Es como que mucha reserva y sería importante, Viviana, que si lo tienen diseñado se lo diga a la gente para que tenga esa seguridad de ese combate. Lo decía era porque la gente se puede confundir y ahora mismo la guerra por las candidaturas van a ser brutales y van a inventarse miles de cosas. No ha pasado el tema del caso Gabela, que parece que quedó ahí, porque parecía ser que por ahí iba a llegar algo contra ustedes. Me gustaría un criterio sobre eso, Viviana. Y también sobre el tema de estas campañas que se van a venir. Es decir, hay quienes rezan por ser segunda vuelta, porque en segunda vuelta harán lo que pasó con Lazo. La gente se puede confundir y llegaríamos al mismo lugar. Bueno, yo ahí quisiera decir cuando tratando este tema de este candidato que dice que sabe combatir la inseguridad, pero no presenta un plan este plan de seguridad. Claro, no lo Y los presenta. ecuatorianos recordarán que el presidente saliente Guillermo Lazo nunca hizo conocer el Plan Nacional de Seguridad. Incluso yo pedí que a la Comisión de Seguridad comparezca el ministro del Interior, el secretario nacional de Seguridad, el comandante general de policía. Comparecieron, pero nunca presentaron, porque simple y llanamente este gobierno No lo nunca tenía. tuvo un plan nacional de seguridad. Ujú. Y cuando un candidato les diga que no tiene el plan de seguridad o que no lo puede presentar, para que supuestamente los antisociales, los delincuentes no sepan cómo lo van a combatir. Entonces, por ahí no es. Quiere decir que Ujú. no están preparados y que ni siquiera saben cómo construir este Plan Nacional de Seguridad. El Ecuador no necesita en este momento mercenarios. El Ecuador necesita gente capacitada. Y el Ecuador tendrá al frente una general. Y esa general se llama Luisa González Alcíbar. Ahora, cuando hablamos del tema del caso Gabela, hay que recordar que siempre cuando estamos en periodo electoral, la oposición no sabe qué inventarse para querer dañar la imagen y la reputación de quienes estamos al frente de la revolución ciudadana. Felizmente la ciudadanía ya no les cree. Ujú. Felizmente la ciudadanía ahora se entera de las noticias a través de estos medios digitales como Hablando Claro, que es una página, un sector de noticias muy plural y que siempre habla y dice la verdad. Entonces, nosotros ya hemos manifestado que es una burda acción de una nueva persecución política, Ujú. de una nueva acción de querer dañar la imagen de la Revolución Ciudadana y justamente dentro de este proceso electoral. Nosotros hemos dicho, no tememos, porque nada debemos, porque Ujú. hicimos las cosas bien. Porque lo que ahora el gobierno de Lazo que quiere hacer, confundir a la ciudadanía a través de este supuesto tercer informe con un perito que tampoco tiene probidad,
y es un perito que después deberá también responder ante la justicia por estas acciones inescrupulosas que pretende hacer. Le digo a la ciudadanía que no crean en estas acciones burdas del presidente saliente que busca que la Revolución Ciudadana no gane en estas elecciones. Pero lo que nosotros sabemos y tenemos la certeza es que Luisa González va a ganar en primera vuelta, Nelson, en primera vuelta. Y no lo decimos con vanidad, lo decimos con humildad, porque nosotros hemos estado siempre del lado de los intereses del pueblo ecuatoriano. En nuestro legítimo derecho a la oposición, nosotros siempre hemos planteado propuestas legislativas en materia de políticas públicas. Nosotros hemos demostrado que no nos hemos aferrado a un puesto público, a una curul, a un sueldo, que nosotros trabajamos de mantener vínculos cercanos con la ciudadanía y que hemos puesto al frente a una candidata que conoce de la administración pública, que va a solucionar los problemas de desempleo, de la falta de medicinas, del incumplimiento del acceso a las universidades, que va a combatir el hambre y que además de ello, existe ahí una enorme diferencia entre quienes siempre buscan perjudicar a los ecuatorianos y quienes siempre estamos buscando garantizar mejores días para nuestro país y que el Ecuador vuelva a tener una senda de desarrollo como la tuvimos en el gobierno del presidente Rafael Correa. Que así sea. Mauricio nos escribe y nos dice, saludos para mi crush, Viviana, en Ecuador, dice. Gracias, Viviana, por sacar a Lazo, por sacar al inútil de Lazo. Eso dice el mensaje que me están enviando. Viviana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le deseo lo mejor en el tema de las elecciones. Sé que eventualmente creo que en el trabajo legislativo lo han hecho bastante bien y van a ver los resultados ustedes ahora en las elecciones. La campaña presidencial es un poco más compleja, sin embargo ustedes tienen, y esto lo han dicho muchas personas, a veces incluso opositores, tienen ventaja por las últimas elecciones, pero siempre escucho que no es cuestión de quedarse nomás allí, sino siempre trabajar como si no tuvieran un solo voto para tratar de asegurar la victoria. Viviana, sus palabras para despedirnos. Así es, estimado Nelson, si algo caracteriza al movimiento de la Revolución Ciudadana es que nosotros tenemos estructuras en cada rincón de la patria, que este no es un partido político de alquiler, este es un partido político responsable, porque el correísmo es más que un movimiento político, es un sentimiento de orgullo de clase, es un partido político que representa a los más humildes de la patria, a los trabajadores, a la gente que ha sido invisibilizada, marginada, a los pueblos y nacionalidades, a la comunidad LGBTI, a las mujeres, a la diversidad, porque ese es el correísmo y por ello nosotros hemos dicho que aunque tengamos el respaldo de la ciudadanía, siempre nos hemos caracterizado porque trabajamos como si no tuviéramos un solo voto y recorremos cada uno de los sectores del país, de las provincias en las que habitamos, de las ciudades, y llevamos este mensaje de esperanza a la ciudadanía. Y la gente, el pueblo ecuatoriano sabe que con Luisa González la patria va a renacer, la patria va a resurgir, vamos a vencer, no hay tiempo que perder y por ello a elegir responsablemente. Este 20 de agosto todos cinco para el binomio de Luisa y Andrés, todos 5 para asambleístas nacionales y en Santo Domingo de los Áchiras, los candidatos de la Revolución Ciudadana, los candidatos de Rafael Correa, será encabezada la lista liderada por quien les habla, por una mujer que ya estuvo en la Asamblea Nacional y que hoy tiene de nuevo la oportunidad de volverlos a representar, quien les habla, Viviana Velosa. Así que todos 5. Muchísimas gracias, estimado Nelson, por este espacio. Que así sea. Chao, chao, Viviana, nos vemos la próxima.